Un saludo a todos. En esta agradezco a CEPAIS Socimed, al Comité de Atención Primaria de Salud, por brindarme esta oportunidad de hablar sobre medicina centrada en el paciente, familia y comunidad. Un tema, ¿no?, que a veces en las consultas se deja, no se da, solamente se atiende a la enfermedad y no al paciente en relación a la familia y a la comunidad. Como digo, la persona está relacionado tanto a la familia, a la comunidad. Vemos la promoción, el control, rehabilitación, recuperación, prevención y vigilancia. La enfermedad, cuando ataca a la persona, no solamente es la enfermedad misma, ¿no?, sino a la persona en tanto en su contexto biopsicosocial. Y al afectar a la persona también afecta a la familia, cuando tiene que, según el tipo de enfermedad, apoyarlo, ¿no? Y eso va a generar que la persona, si está enferma, va a dejar de trabajar, y eso va a cargar un gasto a la familia. Y así a la comunidad también, porque la comunidad o la sociedad tendría que gastar en los medicamentos o del seguro, ¿no? Si trabaja en el seguro, y tiene que hospitalizarse, ¿no? Entonces es un contexto en el cual se tiene que ver a la persona, ¿no?, enferma. Como vemos en este caso, vemos un escenario 1, donde una paciente acude al médico, ¿no?, a consultar, ¿no?, de un problema, pero el médico solamente se aboca, ¿no?, a lo que es la enfermedad, ¿no?, que le duele, ¿no? La paciente dice: no, doctor, además estoy con dolor bastante fuerte en el estómago, ¿no? El médico hace la anamnesis, ¿no? Ve del dolor, ¿no?, los elementos del dolor, el tipo, la duración, ¿no? Y hace, ¿no?, la anamnesis de la enfermedad, ¿no? Y al final el médico da una hipótesis, que es una gastritis, el remedio y los análisis. Le pide los análisis, ¿no?, y lo cita para otro control, ¿no? Ese es un escenario 1. Ahora, en este escenario 2, vemos a la misma paciente que acude a un médico, ¿no? Pero aparte el médico le pregunta qué otros problemas tiene, ¿no? Cómo está en la familia, porque los problemas con la familia también influyen en la producción de ácido clorhídrico. Si la paciente tiene gastritis, eso va a generar aumentar más los síntomas de la gastritis, ¿no? Como vemos, ¿no?, le preguntan, ¿no?, en qué momentos aparece, le despierta en la noche, nota algo que lo agrave, lo mejore. La paciente le refiere, ¿no?, lo tengo todo el día, pero no de noche, a veces es más fuerte o más suave, ¿no? Y le preguntan, ¿no?, qué piensa de la enfermedad el paciente, ¿no? Para él, que le interesa, ¿no?, lo que piensa la paciente de su enfermedad, ¿no? Y él dice, ¿no?, que puede verse por la familia, que tuvo una discusión con mi marido, o no le puede decir todo lo que quería, ¿no? Y comienza a indagar, ¿no? Dice: veo en su historia clínica que también le toca el control de salud, le parece empezar ahora. Entonces aboca una forma integral, ¿no? Aparte de la enfermedad, ¿no?, ver las causas, tanto fisiopatológicas, ¿no?, como sociales. Entonces el médico revisa a la paciente y vuelve a su escritorio, ¿no? Y refiere el dolor, ¿no? Tiene que parecer ser una gastritis, ¿no? Le recomienda su antiácido,
Además, ¿no? También le aconseja, ¿no? Resolver cosas con su marido. Si necesita ayuda, puede tener una consulta con los dos para comenzar a hablar de lo que se está tratando, ¿no? Tragando. ¿No? Y por último, él pide unos exámenes de control. Entonces le hace de una forma integral. Y aparte, ver relaciones, ¿no? Es también con una paciente, como experiencia, ¿no? Como estoy rotando en neurología, una paciente con aneurisma, ¿no? Y que ingresa al hospital por una fuerte cefalea, la peor de toda su vida, náuseas, vómitos, ¿no? Y un hemiparesia al lado derecho, ¿no? Entonces recibe su medicamento y se recupera. Entonces cuando se le conversa, no le explica que a raíz de qué, ¿no? Y fue una discusión. Entonces se le habla, se conversa con los familiares. Entonces eso sería lo correcto en una consulta médica. No solamente ver a la enfermedad, sino al paciente, en relación también con la familia y la comunidad. Por ejemplo, el paciente puede estar con vecinos que hacen siempre bulla, entonces peor le va a estallar la crisis, ¿no? De la cefalea a los pacientes con aneurisma. ¿Qué involucra? De acuerdo al Instituto de Medicina, involucra individual, familiar, comunitario, condiciones de vida, de trabajo, condiciones generales y políticas públicas. Se trata de una mujer de un hombre, se trata de una madre de familia, las personas es el hombre y proveedor de la familia, la persona tiene VIH, la persona tiene diabetes. No, o sea, vemos de que no solamente la enfermedad, sino la persona que afecta. Posiblemente la persona es el sostén de la familia, entonces peor todavía, va a involucrar más. Atención centrada, ¿no? Nuevo modelo, más allá del conocimiento de la especialidad, considerar a las personas como individuos. Modelos de atención, ¿no? Centrado en la persona, sitúan su foco en las capacidades y habilidades de la persona. Su intervención es de macronivel. Se comparten decisiones con usuarios, amigos, familias, profesionales. Ven a la gente dentro de su comunidad y entorno habitual, acercan a la gente, esbozan un estilo de vida deseable, se centran en calidad de vida. Centrado en el servicio, se centran en déficits y necesidades, tienden a etiquetar, intervienen a macronivel conductas determinadas, patologías. Las decisiones dependen fundamentalmente de los profesionales. Encuadran a la gente en el contexto de los servicios sociales, distancian a la gente enfatizando sus diferencias, planean la vida compuesta de programas con un número limitado de opciones, se centran en cubrir las plazas que ofrece un servicio. Entonces la diferencia, ¿no? El centrado en la persona es, la comunicación es horizontal, en cambio centrado en el servicio, comunicación vertical. La medicina centrada en el paciente surge como respuesta a deficiencias generadas por un modelo reduccionista y ampliando el marco de la medicina centrada en la enfermedad. Lograr una relación médico-paciente en la que cada cual que esperar del otro, la responsabilidad se comparte y se intenta generar una alianza que favorezca la salud del paciente. Fin último de cualquier interacción entre ambos. No, antes entraba el paciente, describían los síntomas, le indicaban, le decían qué tipo de problema de salud y le indicaban el medicamento. Ahora en la actualidad, a veces por la carga de pacientes que tienen que dar adicionales, algunos médicos, por no decir la mayoría, solamente le preguntan qué tiene y le dan el medicamento. Y no debe ser así, sino abordar de forma integral, de forma adecuada y tener una rutina, ¿no? Para saber lo que pasa en el paciente, porque no es solamente la enfermedad, sino la enfermedad le afecta al paciente, le afecta en su trabajo, le afecta en su familia, le afecta a la comunidad. Es un enfoque holístico en la atención desde el respeto y la individualización
permitiendo la negociación en la atención, ofreciendo elegir en la relación terapéutica y empoderando a las personas para que se impliquen en las decisiones relacionadas con su atención. El paciente es partícipe también en la decisión final, ¿no?, de qué tipo de problema tiene, qué tratamiento también, porque supongamos que sea un paciente que es alérgico a un medicamento, entonces ya se aborda, se sabe qué tipo de medicamento, o que es de una religión, en todo caso no consumen tal cosa, ¿no? Entonces, dentro de su terapia, qué tipo de alimentación necesita y qué tipo de medicamento. Es uno de los elementos críticos en la redefinición del sistema de salud para la mejora de su calidad. La atención de la salud que establece la colaboración entre profesionales de atención, pacientes y familias cuando es necesario, destacan el respeto y la respuesta individualizada a las preferencias, necesidades y valores del paciente, asegurando que estos guían las decisiones clínicas, así como el soporte educativo por parte del profesional para que personas puedan tomar sus propias decisiones y participar en el autocuidado. Características: singularidad, el papel central de la persona en su atención. Buscan nuevas formas de atención, donde opina el paciente, ¿no? Identifica y visibiliza las capacidades de las personas para intervenir de estas. Conocer sobre él, ¿no?, biografías, preferencias y deseos de las personas para convertirlas en los principales referentes de los planes de atención. Por ejemplo, podemos dar un medicamento lo mejor caro, pero el paciente no lo puede comprar. O al final el paciente sí tiene la posibilidad, pero está a cargo de un hijo que no le quiere dar medicamento. Entonces, esas cosas se tiene que saber abordar, ¿no?, al paciente, ¿no?, en cuanto a sus relaciones con su familia o con la comunidad. Supongamos, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado y es testigo de Jehová y está con una anemia, una hemoglobina de 5, entonces necesita transfusión, pero el paciente, por ser testigo de Jehová, no recibe transfusión, se niega a la transfusión sanguínea. Entonces se busca otras posibilidades, utilizar eritropoyetina. Entonces esas cosas debemos abordar al paciente de forma integral. Este enfoque se basa en el concepto de que los problemas complejos son solucionables si se los divide en unidades más pequeñas y simples. Todo debe ser medido, la enfermedad se produce por una sola causa. Aumenta la satisfacción tanto del médico como del paciente, disminuye los juicios por mala praxis, reduce la utilización de exámenes complementarios e interconsultas, mejora la recuperación de problemas crónicos y la salud emocional de los pacientes, mejora la adherencia a los tratamientos. El método clínico centrado en el paciente, explorar la dolencia y la enfermedad, conocer integralmente a la persona, ¿no?, o saber qué es lo que siente, qué es lo que afecta, ¿no?, qué es lo que es por ejemplo, un paciente que tiene un EBC isquémico, un infarto cerebral, ¿no?, y tiene una disfagia. No se le puede dar comida vía oral, se tiene que colocar una sonda nasogástrica. Pero a veces la familia dice, pero usted, doctor, no siente, debe colocarlo de manera adecuada, doctor, porque si no, usted no sabe, no siente cuando le coloca una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces también ser empatía, sentir o pensar cómo se sentiría el paciente al colocar la sonda, ¿no? Entonces, a veces al colocar la sonda se le habla bonito, se le coloca su lidocaína en gel, ¿no?, para que no le duela. Conocer integralmente a la persona, saber todo de él, todo, o sea, sería casi como un médico de cabecera, ¿no? Ser su confidente del paciente, establecer un campo común, prevención y promoción de la salud, fortalecer la relación médico-paciente, sobre todo eso, ¿no? Este método ayuda a fortalecer esa relación médico-paciente que actualmente está destruido, está débil la relación de médico-paciente. Y ser realista sobre la realidad del mismo paciente.
enfermedad y dolencia, el problema, la exploración de la enfermedad, anamnesis, examen físico, métodos voluntarios, diagnósticos diferenciales, pronóstico, tratamiento. La exploración de la dolencia, lo que el paciente piensa de esa enfermedad, los sentimientos, la expectativa del paciente acerca del médico, ¿no? Un paciente con infarto, con tres infartos al miocardio, y te pregunta, doctor, ¿qué me va a pasar? ¿Qué es de mi familia? Entonces el médico tiene que aconsejar y decirle, ¿no? O, o los familiares cuyo paciente tiene una falla cardíaca, una valvulopatía, una cirrosis hepática Child-Sehm, un aneurisma inoperable por su misma falla cardíaca cuya fracción de eyección es de 33%. Entonces los familiares están y quieren saber, ¿no? Y uno le dice el pronóstico malo, pero sobre todo diciéndole la calidad de vida que tiene que tener la paciente. Eso es importante. Las expectativas del paciente acerca del médico, el impacto que los síntomas o sus vivencias tienen en su vida. Conocer integralmente a la persona, evaluar el contexto, la familia, el nivel socioeconómico, el trabajo, la educación, la religión y el sistema de salud. Conflictos interpersonales, cómo están las cosas en la familia, el trabajo, escuela, iglesia, pérdidas o cambios de familiares, amigos, trabajo, posesiones apreciadas, mudanzas, estatus social. Desadaptación en el hogar, en el trabajo, aislamiento a personas que viven solas sin amigos. Establecer un campo común, definición del problema, la agenda del paciente y la agenda del médico. Establecer objetivos y metas del tratamiento comunes. Logros de objetivos comunes. Prevención y promoción a la salud. Ver cada consulta como una oportunidad de prevención. Conocer las prácticas preventivas validadas para cada edad. Medidas anticipatorias para cada etapa del ciclo vital individual y familiar. Fortalecer la relación médico-paciente. Poder en la relación médico-paciente, los modelos de relación médico-paciente, la empatía, competencias comunicacionales, autoconocimiento y el fármaco médico. ¿No? Es importante, eso ayuda a fortalecer la relación médico-paciente. Conocer al paciente, sus problemas, cómo van sus relaciones, hasta llegando el paciente va también la familia. Ahora, si un paciente es diabético y podemos encontrar que su hijo también es diabético, entonces se le hace la charla preventiva, ¿no? Diciéndole lo que debe y no debe, lo que debe y no debe comer, ¿no? Los estilos de vida. Entonces, y se logra, y logrando eso puede llegar el tío, la abuela, el primo lejano. Entonces, uno va ayudando a evitar las complicaciones de la diabetes. Y evitando las complicaciones de diabetes, lograr también el entorno del paciente, ¿no? La comunidad donde está, y ver si hay, por ejemplo, una tienda, ¿no? De golosinas, ¿no? Entonces ver formas, ¿no? De que esa tienda venda productos sanos, ¿no? Que ayudan al diabético. El desafío es ponerlo en práctica. Cada uno de los oyentes, ¿no? Ponerlo en práctica en sus casas, sobre todo con su familia. Medicina centrada en la familia. Acá hay un ejemplo, ¿no? Ese de Simiserungs, ¿no? Donde dice unas charlas, ¿no? A las gestantes, ¿no? Y a sus familiares también, ¿no? ¿No? Y se les explica lo que para ellos que es, por ejemplo, es una gestante que era su primer embarazo. Entonces se le dice, ¿no? Cuáles son, qué piensa del embarazo, o cómo va a ser el parto. Entonces va uno indagando y va de paso también controlando, haciendo su control de gestante, ¿no? Su primer control. Y no, y a las familias, su mamá, su hermana, ¿no?
Entonces se aborda así un ejemplo, ¿no? La gestante, ¿no? Y esa gestante puede ayudar a otra gestante de su comunidad, como lo que yo hice, ¿no? Y eso se llama educación por pares. O sea, alguien, por ejemplo, una gestante, que sepa bien todos los signos de alarma, sobre todo, y ese gestante va a hablar a otras gestantes de su misma edad, ¿no? Y conversar, ¿no? Y sus experiencias. Entonces, eso ayuda bastante para que la gestante pueda dar a luz en una posta y no en casa, ¿no? Y se conversa con familiares, por ejemplo, familiares que daban a luz en su casa, pero ahora se le explican las complicaciones que puede tener, ¿no? Entonces ellos aceptan. Y al final hubo un parto institucional en Miserums, ¿no? Una primigesta de 21 años, ¿no? Que dio a luz. Características: considerar familia como una unidad y no como la suma de sus miembros. Dirigir su atención a la persona con alguna enfermedad y a la familia simultáneamente. Comprender las interacciones y la reciprocidad que existe entre los diferentes miembros de la familia, así como entre el sistema familiar y la enfermedad. Un buen programa donde se vería eso de la relación centrada, la atención centrada en la paciente, familia y comunidad, es por ejemplo en los programas de PADOMI que hay en eSalud, ¿no? Que es de atención a domicilio, donde uno va a un paciente frágil, ya frágil se entiende ya paciente mayor, ya de 80 años, que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Entonces ahí entra a tallar el cuidador, donde el cual entra con una carga de estrés, ¿no? Donde también al cuidador es brindarle, ¿no? Abordarlo, su control, tomarle la presión, hablarle lo importante que está, su labor importante, ¿no? Con su familiar, ¿no? ¿No? Y animarlo, ¿no? Que siga adelante, ¿no? Y darle una calidad de vida a su familiar, ¿no? Al paciente que se está viendo, pero también al cuidador darle también eh, unos tics, ¿no? Que es lo que debe hacer, o por ejemplo hay talleres que se está haciendo para cuidadores en la salud, por ejemplo acá en Trujillo, en, en el CAC 3 metropolitano, donde hacen talleres para se les explica cómo es la evolución de la enfermedad, qué medidas debería tener con los familiares, y también charlas de como Tai Chi, ¿no? Para relajar al cuidador, porque el cuidador es el que tiene el soporte de toda la carga del paciente, el estrés, estar al tanto. Y medicina central en la comunidad, ¿no? Hablar en la comunidad, por ejemplo, cuando hice mis serums, me presenté a la comunidad, hablé de mis proyectos, ¿no? Y por ejemplo, hablé de temas, por ejemplo, algunos pacientes que no, por ejemplo, no querían ser referidos, entonces se habla con la comunidad, que apoye la comunidad, ¿no? Es en cuanto en la sierra, ¿no? ¿No? Ver la manera, mecanismos para que, por ejemplo, una gestante que está en una comunidad pueda ser derivada, ¿no? Cuando está con signos de alarma, ¿no? Ya sea de, por ejemplo, sangrado, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, en Miserums, ¿no? Utilizamos los camiones, ¿no? Los camiones que transportan arroz, ¿no? Arroz, papas, entonces lo derivamos a través de esos camiones al microred, ya que yo no contaba con ambulancia. Este es un resumen, ¿no? Donde es atención a personas, abordaje de necesidades y problemas de salud a través de programas de atención por etapas de la vida y protocolos de atención hospitalaria. Abordaje de grupos poblacionales vulnerables y grupos con factores de riesgo, ¿no? Ellos abordar lo que es saber su biografía, saber de problemas que tiene, qué piensa de la enfermedad, ¿no? Sus estereotipos, ¿no? De la enfermedad.
atención a la familia, vigilancia de salud familiar, atención a factores de riesgo familiares, consejería familiar, planes familiares de emergencia, salud mental, rehabilitación, estilo de vida saludable, adaptación comunitaria, comunidades y municipios y espacios saludables, acciones que garanticen agua para consumo humano y saneamiento, control de vectores y enfermedades zoonóticas, gestión de riesgo, participación comunitaria y social, ¿no? Por ejemplo, hay una epidemia de un paciente, por ejemplo, con dengue, entonces abordar a la familia, ver si en la casa hay depósitos de agua donde hay larvas, ¿no? Y si es ahí en la casa, también en las otras casas, ¿no? Y ver, ¿no? Posiblemente un brote, ¿no? O por ejemplo, un sarampión, ¿no? Actualmente no hay. O por ejemplo, que hay varicela. Entonces, ese niño con varicela viene en colegio hay alguien contagiado. Entonces, ver quiénes tienen varicela y ver en la casa también quién ha pasado, ver dónde ha iniciado el contagio, ¿no? Y abordar, ¿no? Y preguntar, también ver el nivel de educación de los familiares, de los padres, ¿no? Entonces son cosas que nos ayuda bastante. Gracias. Sería en cuanto a la atención centrada en la persona, familia y sociedad, ¿no? Todo comienza cuando el paciente viene, abordamos, ¿no? La anamnesis, la historia clínica, examen físico, exámenes, el tratamiento, el pronóstico y también saber qué piensa el paciente de la enfermedad, qué idea tiene sobre su enfermedad o qué creencias tiene, de acuerdo a eso para abordarlo y dar un tratamiento adecuado. Y preguntar sus relaciones con su familia, cómo va, si están peleados o el paciente vive solo, nadie lo apoya. Entonces esas cosas se da para que pueda ser apoyado por la comunidad entonces es muy importante este tema de la atención centrada en la persona, familia y comunidad. Muchas gracias.